Y Cienfuegos dijo: sí, señora. Y la jueza concluyó: no dudo de la sinceridad del gobierno de Estados Unidos. Durante la audiencia del miércoles, la jueza le hizo varias preguntas a Salvador Cienfuegos para asegurarse de que éste entendía el acuerdo entre Estados Unidos y México para ser devuelto a su país. Sí, señora, respondió repetidamente a las preguntas sobre si le habían leído el acuerdo y lo había hablado con sus abogados. Una jueza de Nueva York accedió el miércoles a que se retiren los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que pesaban sobre el exsecretario de la Defensa de México, general Salvador Cienfuegos, abriendo así el camino para que sea devuelto a su país y enfrente un proceso legal allí. La jueza Carol Amon, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, aprobó la petición de la Fiscalía de retirar los cargos contra el general y dijo que Cienfuegos dejaría entonces de forma expedita Estados Unidos para dirigirse a México acompañado por alguaciles estadounidenses. El martes, en una inédita decisión, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que pediría que se retiraran los cargos. El gobierno mexicano elogió la medida. Durante la audiencia del miércoles, la jueza Amon le preguntó al fiscal Seth Ducharme si el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, era quien quería el retiro de los cargos, a lo que Ducharme respondió que sí. Ducharme dijo que la decisión responde a un balance de intereses y que el gobierno estadounidense cree que la medida es beneficiosa para la relación entre México y Estados Unidos. No tengo motivos para dudar de la sinceridad de la posición del gobierno, respondió la jueza Amon durante la audiencia, a la que tuvo acceso la prensa a través de conferencia telefónica. Algunos periodistas pudieron estar presentes en la sala del tribunal de Brooklyn, aunque se permitió entrar a muy pocos debido a las medidas tomadas por la pandemia de COVID-19. Cienfuegos fue acusado por un jurado investigador en Nueva York en 2019 y acusado de participar en una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero. Los fiscales aseguraron que ayudó al cártel del H2 a traficar con cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, mientras se desempeñaba como secretario de la Defensa entre 2012 y 2018. Según los fiscales, mensajes interceptados demostraban que Cienfuegos realizó gestiones para garantizar que el ejército no emprendiera acciones contra ese cártel y que se lanzaran operativos contra grupos rivales a cambio de sobornos. También fue acusado de presentar a los líderes del cártel con otros funcionarios corruptos del gobierno mexicano. Durante la audiencia del miércoles, Amon le hizo varias preguntas a Cienfuegos para asegurarse de que éste entendía el acuerdo entre Estados Unidos y México para ser devuelto a su país. Sí, señora, respondió repetidamente Cienfuegos a las preguntas sobre si le habían leído el acuerdo y lo había hablado con sus abogados. Sí, lo hice con los abogados, respondió el general. Amon le recordó a Cienfuegos que bajo el acuerdo no podría negarse a su envío a México y tampoco podría pedir asilo en Estados Unidos. Sí, lo entiendo, dijo. El fiscal Ducharme dijo durante la audiencia que el gran interés en mantener una relación cooperativa con México supera en importancia al interés de la Fiscalía en llevar a cabo la acusación formal contra Cienfuegos. Estados Unidos ha dicho que espera que México investigue a Cienfuegos y lleve a cabo su propio proceso judicial. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo la víspera que la decisión de Washington es fruto de casi un mes de negociaciones entre ambos países y que no tiene nada que ver con los comicios en Estados Unidos. Son dos procesos diferentes. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha reconocido el triunfo de Biden, con el argumento válido de que lo hará una vez que haya un pronunciamiento oficial de las autoridades electorales. Trump sostiene, sin presentar evidencia, que hubo un fraude en su contra. Ebrard comentó que México había manifestado su rechazo a la detención del general por no haber sido notificado de la investigación
y recordó que el gobierno estudia revisar su relación con la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. Por eso consideró positiva la decisión de Estados Unidos. No la vemos como un camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas de México, dijo. En documentos presentados ante la Corte el mes pasado, los fiscales estadounidenses afirmaron que existía un elevado riesgo de que Cienfuegos se diera la fuga y que utilizara sus conexiones con miembros del cártel del H2 y con otros exfuncionarios de alto nivel para que lo ayudaran a eludir a las leyes de Estados Unidos y protegerlo en México. En caso de que hubiera sido condenado en Estados Unidos, enfrentaba una sentencia mínima de 10 años en una cárcel federal. El ejército mexicano ha sido acusado de frecuentes abusos a los derechos humanos, tanto bajo el mando de Cienfuegos como de sus antecesores. Uno de los mayores escándalos en su época de secretario fue una masacre ocurrida en julio de 2014, cuando militares mataron a 22 sospechosos en una bodega en la localidad de Tlatlaya, en el Estado de México, y posteriormente se demostró que al menos 8 de ellos habían sido ejecutados después de rendirse. En la audiencia del miércoles, la jueza Eymon admitió que la petición de la Fiscalía de solicitar que se desestimen los cargos no es muy común, pero que la ley dice que debería aprobarse a menos que sea claramente contraria al beneficio del interés público. La jueza agregó que son cargos muy serios contra alguien muy importante, pero que no tiene por qué dudar del gobierno estadounidense. No se me indica aquí que esta solicitud se ha hecho con mala fe, dijo. Ebrard explicó que antes de que Estados Unidos detuviera a Cienfuegos no había una investigación en México sobre el general, pero tras su arresto se abrió una indagatoria y desde el 6 de noviembre la Fiscalía General de la República tiene toda la documentación de la pesquisa estadounidense. El canciller no aclaró si el exsecretario quedará detenido una vez que ingrese al país y se limitó a decir que será recibido por la Fiscalía, que será la que decida su situación jurídica. Cienfuegos, el general que hacía fiestas con narcos en yates de lujo. En entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez de La Octava, la periodista Anabel Hernández soltó 2 bombas. La primera, que el crimen organizado fortaleció su penetración en el ejército mexicano durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y la segunda, que el general Salvador Cienfuegos departió en un yate de lujo con Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, líder del cártel de los Beltrán Leiva. La autora de Los Señores del Narco recordó que desde la década de los 70 los elementos castrenses tenían la responsabilidad del combate al narcotráfico. En los años 70, el ejército era el responsable de vigilar que los narcotraficantes se portaran bien. Les ponía banderitas a los plantíos ilegales que estaban acordados, los que habían pagado su tajada al gobierno, y destruían a los que no estaban acordados, describió. Anabel Hernández recordó que la colusión entre miembros del crimen organizado y autoridades se agudizó durante el gobierno del expresidente Vicente Fox. Dijo que en ese momento comenzó la falsa guerra contra el narcotráfico, que continuaría en el sexenio de Calderón Hinojosa. A partir del gobierno de Vicente Fox, es ahí donde empieza la falsa guerra contra el narcotráfico, es decir, la protección total al cártel de Sinaloa para ayudarle a través del ejército, de la Policía Federal y de otras instituciones a arrebatarle el territorio a los otros cárteles, dijo. Había comentarios de narcos y de autoridades de que Cienfuegos estaba ahí departiendo con un importante empresario y el Barbas, Arturo Beltrán Leiva, en un yate a todo lujo en la bahía de Acapulco, añadió. En dicha entrevista, la periodista comentó que una ex colaboradora de Marta Sagún, quien estuvo presente en esa reunión, le mencionó de la presencia de Salvador Cienfuegos, echándose sus tequilas, haciendo fiestas. Incluso una de las invitadas a este yate era una secretaria muy cercana a Marta Sagún, precisó.
Anabel Hernández mencionó también al empresario Jaime Camil Garza, presuntamente vinculado a diversos hombres de negocios que le ayudaban a lavar dinero a El Señor de los Cielos. Desde el 2006, en mi libro Fin de Fiesta en Los Pinos, hablo de estos paseos entre Jaime Camil Garza, el empresario, este importante amigo de Ernesto Zedillo, un hombre que no es la primera vez que he señalado en estos temas de narcotráfico, añadió y finalizó. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.